Los seres humanos muchas veces creemos ser creaciones perfectas, pero eso no es verdad. Nuestros cuerpos imperfectos nos delatan. Tenemos rastros o huellas de nuestro pasado animal, partes u órganos que ya no cumplen una función específica en nuestro cuerpo. Se han ido atrofiando a lo largo de millones de años, al ya no utilizarlos como lo hacíamos antes. Los seres humanos o Homo sapiens nos hemos ido separando de nuestros primos, los simios superiores, a lo largo de muchos millones de años, pero a su vez de especies aún más primitivas. Hace 100 o 200 años el cerebro humano era todo un misterio, pero ahora sabemos que no es solo uno, sino tres. El cerebro humano tiene tres capas que cumplen funciones diferentes y que se fueron acumulando durante el proceso evolutivo. Las tres capas del cerebro están unidas entre sí. El cerebro básico o reptiliano es el más antiguo de los cerebros. Lo compartimos con todos los vertebrados y proviene de nuestros ancestros reptiles. Se remonta a más de 200 millones de años y es el área más profunda y primitiva del cerebro. Allí se regula la respiración y el ritmo cardíaco, se guarda el instinto de supervivencia y reacciones de protección como huir o atacar, la territorialidad, el deseo sexual, la búsqueda de comida. Esta parte del cerebro es capaz de no hacernos pensar y llevarnos a cometer las mayores atrocidades. Es el instinto puro, y en eso somos parientes de los dinosaurios. Hace unos 100 millones de años, los primeros mamíferos desarrollaron una segunda capa sobre el cerebro reptiliano, es decir, el sistema límbico. En él se encuentra el tálamo, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral. Esta capa se ocupa de controlar sentimientos como la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Todo ello es básico para dar origen al concepto de manada. Esta parte del cerebro que conservamos la compartimos únicamente con los otros mamíferos, en especial con nuestros parientes más cercanos, los primates superiores. Esta nueva capa es la más delgada de todas. Mide apenas 2 milímetros de espesor, pero cubre buena parte del cerebro y guarda las funciones más complejas de la mente: el aprendizaje, la memoria, la experiencia, el razonamiento y el lenguaje. Aunque tienen funciones específicas, los tres cerebros no trabajan por separado. Todo el tiempo interactúan entre sí. Por eso tenemos la capacidad de respirar, sentir alegría o tristeza y cuestionarnos sobre nuestra existencia, todo simultáneamente. El complejo funcionamiento del cerebro humano se refleja en nuestra conducta de hoy, que por momentos es gobernada por la razón del neocórtex, pero también tiene comportamientos propios de un cerebro primitivo, a veces comprensibles como la lucha por la comida en situaciones de hambruna, pero en la mayoría de las veces sin ningún justificativo. La parte más primitiva de nuestro cerebro también empuja la violencia contra los más débiles, los celos exagerados, el miedo irracional, la superstición, la búsqueda de todo lo que nos dé placer, el egoísmo, la avaricia, la lucha por el poder, entre otros. Y el neocórtex, esa capa delgada del cerebro, es el que trata de detenerlo. Todas las sociedades antiguas fueron sociedades guerreras. Egipcios, griegos y romanos oscilaban entre la racionalidad y el instinto. Fueron sensibles a la belleza, filosofaron sobre el origen del hombre, pero también fueron tremendamente crueles. En Esparta de la antigua Grecia, por ejemplo, a los niños se los formaba para ser guerreros obedientes. Muchas veces, cuando tratamos de explicar el origen de la agresividad y la violencia de los seres humanos, se echa la culpa a los padres o a la sociedad, pero nos olvidamos de nuestros orígenes, ya que descendemos de otros animales
y traemos incorporado en nuestro mapa genético la agresividad y la violencia como herramientas para la supervivencia, igual que todas las demás especies. Esos instintos prehistóricos son usados hasta hoy, cuando por ejemplo se quiere llevar a toda una sociedad a la guerra. Después del ataque del 11 de septiembre, el presidente estadounidense George Bush apeló a los sentimientos más primitivos de su pueblo para justificar la guerra de Irak. El miedo y la ira contra el terrorismo, la defensa del territorio y la necesidad de supervivencia. Casi todo el resto del mundo se oponía, y a muchos estadounidenses su neocórtex, la razón, les habrá dicho que no era lo correcto, pero la mayoría terminó sucumbiendo al instinto de su cerebro primitivo. Es esa parte nuestra donde se encuentra la causa de todas las guerras, del fanatismo religioso, los nacionalismos agresivos y las creencias supersticiosas, del miedo que se puede usar para manipularnos. Y aunque es natural dejar salir la agresividad y la violencia, nos asusta. Es por eso que la sociedad educa a los niños para poner límites a sus instintos básicos y castiga, o debería, a los violentos. De otra manera, no tendríamos sociedad. Nuestra manada nos empuja a dominar los instintos y canaliza la agresividad, por lo general, en cosas menos dañinas. Los cambios genéticos de la evolución nos permitieron desarrollar nuestro cerebro, y nuestro lenguaje nos posibilitó el intercambio de ideas, valores morales y conocimientos. Pero no solo somos producto de los genes, sino esencialmente del ambiente y de la sociedad. La vida en sociedad fue clave para diferenciarnos cada vez más del resto de animales. Sin la interacción de todos los pueblos del mundo, no habríamos mejorado tanto nuestras condiciones de vida. Nuestros orígenes se remontan hace 35 millones de años, con el aparecimiento de los primeros primates que habitaron en África. Estos parientes lejanos vivían en los árboles y se alimentaban de hojas, insectos y frutos. Los fuertes cambios climáticos destruyeron la vegetación y los obligó a bajar de los árboles en busca de alimentos. Al igual que las demás especies, también somos el resultado de los cambios del planeta. Sobrevivieron los que desarrollaron la mejor estrategia de supervivencia. Los otros grupos evolucionaron de otra manera o simplemente se extinguieron. Con el tiempo adaptaron una posición erguida para detectar a sus depredadores. El caminar permanentemente en dos patas posibilitó el crecimiento del cráneo, y el mayor espacio permitió también el desarrollo de un cerebro más grande. A consecuencia de una cabeza más grande, hizo adelantar los partos, y eso permitió que el desarrollo cerebral de los humanos continúe hasta mucho después del nacimiento. Caminar en dos patas tuvo también otra consecuencia. Liberó los brazos para poder sostener objetos y defenderse, y más tarde para perfeccionar sus armas y sus herramientas. Así logró un invento clave: hacer fuego para ahuyentar a los depredadores y para cocinar sus alimentos. Pero nuestra evolución no fue un camino ni recto ni fácil. Podemos semejarla a un árbol, en donde cada especie está en una rama distinta, la que a su vez originó otra. Muchas especies en este proceso evolutivo no pudieron adaptarse y se extinguieron. Aquí vemos un ancestro en común con los simios superiores, en donde en una rama están los gorilas, en otra los bonobos y chimpancés, y en la siguiente los homínidos. Homínido significa familia de primates con capacidad para andar sobre dos pies en posición erguida y dotados de inteligencia y habilidad manual. Los primeros humanos se separaron de sus primos los chimpancés hace más de 7 millones de años, pero nuestra rama tampoco creció recta. Hubo algunos ensayos evolutivos fracasados, grupo de homínidos poco aptos que no sobrevivieron. Los primeros homínidos fueron los Australopithecus, que ya usaban sus dos manos libres para agarrar objetos y cazar animales a pedradas. Se extendieron por todo el este africano, pero hace 3 millones de años un grupo de ellos evolucionó en el Homo habilis. Este tenía un cerebro más grande y mayor inteligencia. Era capaz de crear herramientas y armas talladas en piedras. Los Homo habilis aumentaron su número.
mientras que los Australopithecus se extinguieron. Cuando hace 1 millón de años una gran glaciación cubrió de hielo la mayor parte del planeta, los Australopithecus terminaron de desaparecer, y más tarde también los Homo habilis. Pero sobrevivió otro grupo que ya había aprendido a valerse del fuego para evitar congelarse, los Homo erectus. Su cuerpo era muy parecido al hombre moderno, alto, delgado, corría y su capacidad cerebral era mucho mayor que los anteriores. Para sobrevivir, migró. Se propagó desde África hacia Europa y Asia, y de esta especie se originó al menos 2 con mayor inteligencia, uno de ellos nosotros. Los seres humanos coexistieron con al menos 2 o 3 especies de homínidos a lo largo de nuestra evolución. Una de esas especies cercanas es el hombre de Neandertal, que se extinguieron en apenas 30.000 años, que incluso con esta especie hubo una convivencia bien estrecha que hasta tenemos genes de Neandertal. Los Homo sapiens fueron los únicos de todos los homínidos que logró soportar los cambios climáticos del planeta y sobrevivir. La evolución humana no avanzó por saltos, sino por pequeños cambios a lo largo de decenas de miles de generaciones. Cada grupo que iba a ocupar un nuevo nicho ecológico fue cambiando. Muchos se extinguieron por hambre, otros por cambios climáticos o devorados por depredadores, pero otros lograron reproducirse y con el tiempo lograron mejor maneras de adaptación, asociándose en clanes, mejorando la dieta alimenticia, usando refugios y pieles para abrigarse. Crearon herramientas para mejorar su habilidad para cazar y pescar, pero sobre todo para adaptar el ambiente a su conveniencia. Y todo eso fue posible con el desarrollo de la inteligencia y el lenguaje. Así, sin tener el gran tamaño del elefante ni la gran fuerza del león, sin disponer de garra y dientes filosos, pudimos sobrevivir y ser los mamíferos más aptos de todo el planeta, porque desarrollamos una arma poderosísima, nuestro cerebro. De este largo proceso evolutivo conservamos rastros de nuestros lejanos antepasados animales, que para nosotros ya no cumplen ninguna función. Formado por las últimas 4 vértebras de la columna. El coxis es el resto de una cola que sirvió para mantener el equilibrio cuando fuimos cuadrúpedos, pero al ser bípedos, este órgano se fue atrofiando. A nuestros antepasados, estas rugosidades les permitían sostenerse en las ramas, y es por eso que también tenemos huellas digitales en los pies. Hoy solo sirven como una marca para la identificación personal. Los primates y otros mamíferos las utilizan hasta hoy para triturar las ramas más duras. Desde que cazamos animales y cocinamos nuestro alimento, nuestra mandíbula redujo su tamaño, pero sin disminuir su número de dientes. Por eso la falta de espacio cuando salen las muelas del juicio causan mucho dolor y es mejor extraerlas. Este es otro dolor producto de la evolución. Cuando la planta del pie se nos queda dura es porque se nos ha contraído un músculo inútil que está en la base. A nosotros ya no nos sirve porque nuestro pie se hizo menos flexible para poder caminar. Pero a los primates les sirve para agarrarse de las ramas. Hoy solo las bailarinas y los gimnastas con mucho entrenamiento pueden hacer algo parecido. Este tubérculo es un engrosamiento en el cartílago que recubre el borde de la oreja, presente en muchos seres humanos y que se asemeja a la punta de la oreja de muchos mamíferos, especialmente de la familia de los monos. Podría tratarse de un vestigio que quedó de una formación más grande que ayudaba a centrarse en los sonidos distantes, es decir, su función original era tener una mejor audición.
Aunque hoy en día queden personas realmente peludas, el ser humano en general ha perdido el pelo en gran parte de su cuerpo, y donde le queda no lo tiene de forma tan frondosa como nuestros antepasados homínidos. Pero unido a las glándulas que produce el pelo, encontramos un vestigio de nuestro pasado peludo, un músculo encargado de erizar el pelo, lo que hoy en día conocemos como piel de gallina. Esto no tiene ninguna utilidad práctica, más allá de mostrar una sensación o un sentimiento, pero en el pasado tenía mucho sentido, ya que al erizar el pelaje se conseguía una capacidad de aislamiento para las temperaturas, es decir, para conservar el calor o bien para intimidar a otros animales al aumentar aparentemente el tamaño. Otro gran ejemplo de nuestro pasado común con los grandes primates es el apéndice, que tenía la función de ayudarnos a digerir las hojas y ramas, y que hoy tienen todos los mamíferos herbívoros, pero en los humanos ya dejó de tener al menos esa función tan importante. Todos estos vestigios a lo largo de muchas generaciones se van atrofiando o desapareciendo, ya que muchos humanos ya nacen sin apéndices o ya no les salen las muelas del juicio. Sí, evolución. Lo que somos es la herencia de millones de años de evolución. Tuvimos un pasado animal. Hemos ido evolucionando a través de muchos tipos diferentes de animales. Ha sido un viaje larguísimo y emocionante, pero también peligroso, hasta llegar a nosotros los Homo sapiens. A mí, en lo personal, me parece más emocionante saber cómo hemos ido mutando a lo largo de millones de años y conocer especies extintas de nuestro pasado, que decir que algo ya fue creado así, lo cual no solo que no es satisfactorio, sino que no es la verdad. Lo que nos hace diferente de los animales es que tenemos la capacidad de aprender cosas nuevas a diario, entender lo que le pasa al otro y defender valores como la confianza, compasión, igualdad, la libertad y la justicia. Hoy hay menos guerras, menos racismo, menos sexismos. Los débiles, los niños y los ancianos tienen más derechos que nunca, y eso es porque a medida que vamos dominando lo malo de nuestro lado animal, nos vamos haciendo cada vez más humanos. Hoy somos menos violentos que hace 100 o 200 años. Esto es importante decirlo, porque hay muchos fanáticos que aún dicen que antes era mejor que hoy. No solo que están equivocados, sino que también ignoran las guerras, la sangre derramada, las injusticias, las hogueras que se ejecutaron en el pasado en nombre del mismo fanatismo que ellos defienden. También vamos eliminando barreras artificiales de razas o de género, y que vamos perdiendo lo peor de nuestro lado animal. Pero algo que siempre debemos recordar es que los animales son nuestros parientes lejanos y que tenemos que cuidarlos como a nuestros hermanos menores. Los dejo con esta frase: quien es cruel con los animales no puede ser buena persona. Arthur Schopenhauer. Disfruten de la vida y hasta la próxima.